Vamos a buscar en Zacarías, hermanos, Zacarías 9, que es citado en la entrada triunfal 2 veces en Mateo y en Juan. Yo siempre quería predicar el Antiguo Testamento en relación al cumplimiento de estas cosas y nunca lo habías hecho, nunca lo había hecho. Y confieso que no fue fácil, pero usted sabe que los capítulos en Zacarías 9, 10, 11, 12, hasta 14, son citados muchas veces en el Nuevo Testamento. Ahora, si usted conoce Zacarías, es un libro muy difícil, muy apocalíptico, mucho simbolismo. Yo hasta llevé un curso en el seminario y todavía no entiendo bien este libro. Es muy difícil. ¿Quién me puede decir cuándo escribe Zacarías en la historia de Israel? ¿Cuándo escribe? ¿Cuándo escribe Zacarías? Es post-exílico, después del exilio, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, es decir, se está finalizando la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que queda son 400 años de silencio y Cristo, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las últimas palabras antes de venir Jesucristo. Ahora, yo quería ver por qué los escritores del Nuevo Testamento, por qué citan Zacarías. Y no es así de fácil, pero ustedes me van a tener paciencia y vamos a tratar de desmenuzar este pasaje que citan Mateo, Juan y otros en diferentes partes citan estos capítulos. Zacarías 9, vamos a leer del 1 al 12. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová debe mirar los ojos de los hombres de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, he aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá. Gaza también se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero. Pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca, sus abominaciones de entre sus dientes. Quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga. No pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, y ese es el versículo citado, ¿verdad?, en la entrada triunfal de Cristo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y donde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Todos recordamos el Domingo de Ramos. Cristo busca un burro sobre el cual nadie nunca se había sentado, ¿se acuerda? Llegan
llega Jesús a Jerusalén acompañado de las gentes clamando, ¿qué cosa? ¿Qué decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice Mateo y dice Juan, esto fue para cumplir las palabras, y citan versículo 9. Ahora, necesitamos tratar de ponernos en el tiempo de Zacarías, hermanos, para que esto tenga sentido para nosotros, porque no es tan fácil como ustedes pueden haber leído. ¿Cuáles eran los tiempos? Era post-exílico. El pueblo se había decaído más y más en más y más desobediencia. Los profetas Isaías, Jeremías anunciaron juicio y Dios cumplió y mandó su pueblo en manos de Nabucodonosor a esparcirlo por todo el mundo. 70 años fuera de su tierra. Importó samaritanos de otros lugares. Y finalmente, cuando llegan los israelitas después, siguió tiempos difíciles. Póngase usted como creyente. Usted es un israelita piadoso, creyente en el Señor, en medio de estos tiempos. Las guerras siguieron. De aquí a poco, Xerxes, el rey perso, iba a librar guerra contra Grecia, ¿verdad? Y iban y venían ejércitos por Palestina. Palestina estaba en medio de todas las rutas. Israel nunca más iba a ser independiente, nunca más. Los persos tenían su gente, luego iba a venir los griegos. ¿Cómo se llama el griego, el macedónico que conquistó hasta la India? Alejandro Magno. Después de que él muere, se divide entre los seleucidos. Luego vienen los romanos. Hasta el tiempo de Jesús, Israel nunca más era un país independiente. No tuvieron su independencia. Pero espiritualmente era peor todavía. Una tristeza era la sociedad israelita. Los hombres tenían tan poco interés en las cosas del Señor que se casaba con cualquier mujer impía, paganas. Y cuando llega Esdras y Nehemías, y si no me cree de la situación de Israel, puede leer Esdras y Nehemías, llegan ellos y encuentran las familias paganizadas, inclusive tuvieron que separarse. En un momento fue terrible. Esclavizaban los hijos de sus hermanos israelitas porque cuando no podían pagar la deuda, tomaban sus hijos como esclavos. Llega Nehemías y no puede creer lo que está viendo. O sea, espiritualmente Israel era un desastre. Poco interés había en el pacto de Dios y la ley. Nadie leía el Pentateuco. No les interesaba el pacto que Dios había establecido con Abraham, confirmado con Israel. El sacerdocio se fue tornando meramente un partido político. Cuando viene Jesús, años después, como 400, 500 años después, los saduceos eran un partido político, nada más. Ni creían en la resurrección. Imagínese usted que usted es un cristiano, ¿verdad? Un creyente en este lapso. Todo estaba mal, políticamente, espiritualmente, familiarmente, todo estaba mal. Cualquiera se desesperaría. Y para eso Dios manda a Zacarías a profetizar. No sé por qué su profecía es tan simbólica. Bueno, esta parte no tanto. Hay otras partes peor todavía, con simbolismo, ¿verdad? No sé por qué tan difícil, posiblemente para que otros no entendieran, que solamente el pueblo de Dios supiera interpretar, ¿verdad?
Pero Dios manda a Zacarías para los creyentes, para el remanente, para el remanente. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí? Vamos entonces, hermanos. ¿Qué es la primera pregunta que va a hacer un israelita piadoso? Su pregunta es, ¿de dónde vendrá la salvación? Dios había prometido salvar a su pueblo, pero la pregunta es, ¿de dónde? Israel en el pasado siempre había buscado salvación en las naciones alrededor, en Egipto, en Asiria, en Babilonia. ¿Y qué había pasado? Cada vez les fue mal, más bien esos países terminaron invadiéndolos. Y eso no es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros colocamos nuestra salvación en un Salvador equivocado, en un Salvador que no es, siempre termina mal. Porque no es Dios, y Dios es el único Salvador. Israel se había apoyado en todos estos países y siempre les fue mal. Y aprendamos la lección, hermano. Vea versículo 1, la última parte. A Jehová deben mirar los ojos de los hombres, de todas las tribus de Israel. A Jehová deben mirar. No a Egipto, no a Damasco, no a Siria, no a Babilonia, no a Persia. Versículo 1 dice que es la profecía de la palabra de Dios. En la palabra que se traduce, la profecía de la palabra de Dios, es mejor traducida carga. Carga. Varios comentaristas hebraístas afirman que es mejor traducida. De hecho, en la Biblia de estudio, la Biblia de las Américas tiene una nota de que es mejor traducir la carga de la palabra de Dios. Porque esta profecía es una carga, hermanos. ¿Qué carga? Bueno, porque está anunciando juicio. Y el juicio siempre es pesado, ¿no? Aquí viene una palabra pesada. Viene juicio sobre Tiro, Sidón, Ecrón, Asdod, Ascalón, Gaza. Y el pueblo de Dios, cuando cae el juicio de Dios en la tierra, hermanos, como nosotros vivimos en medio de estas naciones, cuando cae el juicio de Dios sobre los incrédulos, la iglesia se ve envuelta. Los cristianos en Ucrania, ¿cómo les va ahorita? No muy bien. En medio de juicios y desastres en la tierra, hermano, los cristianos, los creyentes, nos vemos afectados. Recuerde, bueno, los viejos aquí recordarán, espero, los sermones sobre Apocalipsis que se predicaron antes de la pandemia. Y no sé cuánto entendimos. Porque Dios siempre ha advertido, aquí está advirtiendo otra vez. Nosotros estamos en esta tierra y ante la desobediencia de Israel mismo y de las naciones alrededor, iba a venir una carga, un peso, algo fuerte. Y por tanto venimos aquí, hermanos, con una advertencia y un llamado. Ponga los ojos en Dios. No se apoye en el hombre, porque no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice Dios. Y el llamado es, pongamos los ojos en el único. Entonces vamos con la segunda observación. El juicio viene con nombre específico. Todas estas naciones oprimían a Israel
o se exaltaban mucho. Tiro y Sidón toda la vida se exaltaban, se jactaban, eran ricos, eran puertos en el Mediterráneo, súper ricos, súper poderosos. Y los otros eran los filisteos, Asdod, Ascalón, Ecrón, Gaza, todos eran los filisteos que siempre oprimieron a Israel. Hubo una larga historia de que esta gente oprimiera al pueblo de Dios. Ahora, a usted ni a mí, estos nombres no significan nada, ¿verdad? ¿Qué sabe usted de Ascalón? Bueno, si recuerda su historia con David y con otros, debería recordar Gaza, Ascalón, Ecrón. Pero para nosotros no significan mucho, pero para el israelita sí. Estos eran los que los había afligido. Eran los más cercanos. Les había hecho la vida imposible. Y la pregunta del israelita era, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántos recordamos en Apocalipsis capítulo 6? El quinto sello es abierto. ¿Y qué es lo que ve Juan? Ve los mártires bajo el trono, bajo el altar. ¿Y qué dicen los mártires bajo el altar? Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Ese es el clamor del cristiano muchas veces durante la historia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque Dios en su palabra menciona los nombres específicos que serán juzgados. Porque el juicio, así como la salvación, es específico. Hay un libro de la vida con los nombres de los redimidos. Y Apocalipsis 20 dice que hay otros libros con los nombres de los que serán juzgados. Tanto la salvación como el juicio es específico, hermano. Y esto para la persona no creyente debe hacer temblar. Y para el creyente nos da gran confianza. Dios es Dios soberano. Y todo esto nos lleva a la conclusión, hermanos, necesaria de que la religión no es un cuento. La religión no es un juego. No es algo bonito tener una iglesia. Se trata de destinos eternos. Para el creyente requiere entonces, o escuchamos de Dios, ponga los ojos en Él, fe, paciencia en medio de aflicción y perseverancia. Y este fue el mensaje desde el principio hasta el final del Antiguo y el Nuevo Testamento. Confíe y persevere. Jesucristo en Mateo 24, cuando está diciendo guerras y rumores de guerra, tribulación, persecución, y el que perseverare hasta el fin será salvo. Ese es el mismo llamado. Confiar en el Señor y Él dará la perseverancia. Entonces la tercera observación de este pasaje, hermanos, versículo 9. Ya llegamos al versículo que los evangelistas, Mateo y Juan, encontraron una gran promesa. Versículo 9, promesa de salvación. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En medio de desastres alrededor, el profeta dice, alégrate, alégrate, hija de Sión. Dios Padre tratando a Israel como su esposa, ¿verdad? Hay metáforas en el Antiguo Testamento que se desposa con Israel, después lo traiciona, ¿verdad? Pero Dios tomó a Israel como esposo y esposa, y ahora le dice, hijita, gózate, alégrate. ¿Cuántos recuerdan la moda dark? Yo creo que hoy es como que evolucionó en los góticos, ¿verdad? Vestían negro, se pintaban
todo era sombrío, triste, ¿verdad? ¿Qué más hacían los dark? Bueno, todo era negativo, ¿verdad? Se hizo una moda, estar triste, estar en contra, no hay nada bueno. No necesariamente porque esos jóvenes estuvieran mal, muchos eran hijos de ricos, pero querían estar tristes, querían declarar al mundo que no estaban contentos. Por otro lado, tenemos los fiesteros, fines de semana, música alegre, baile, cerveza, pero usted sabe, los dos son lo mismo. Los dark y los fiesteros son la mismísima cosa. ¿Cómo? ¿Por qué son lo mismo? Porque su emoción, su sentimiento es producido por ellos. Los dark quieren estar tristes porque quieren estar tristes. Y los alegres ponen música y beben porque quieren estar alegres. Pero es ellos que producen su propia emoción, propio sentimiento. Y versículo 9 dice, alégrese, pero por un motivo fuera de nosotros. De hecho, un motivo fuera de este mundo. Porque ¿de dónde va a venir el rey? El rey no viene de este mundo, ya no hay rey que redima, que sea parte de esta creación, hermano. Es Jesucristo, Hijo de Dios, que tiene que venir del cielo a nosotros. Y la alegría real, verdadera. Ayer estuvimos con los hombres hablando de gozo bíblico. Y no es el mismo gozo del mundo. El gozo del mundo usted lo produce porque quiere. Pero el gozo de Dios, Dios da. Porque Él nos da. Él viene. Y aquí tenemos ese tipo de gozo y alegría. El fundamento del gozo del cristiano está fuera de nosotros, está fuera de este mundo. Tu rey vendrá a ti. El gozo del cristiano es de otra especie por completo. Y esto nosotros lo llamamos, lo que estudiamos el miércoles, estudiantes del miércoles, ¿cómo llamamos esto? Docismo. Satanás quería que nosotros creyéramos en el unismo. Solo hay un mundo y Dios, nosotros podemos ser dioses. No hay un Dios creador fuera de este mundo. No, todos podemos ser Dios. Usted coma y usted podría ser diosa, Eva. Unismo. Solo una realidad. El budismo, el ateísmo, el marxismo, todos los ismos, el hinduismo, todos enseñan lo mismo, unismo. Todos somos parte de Dios y Dios está en nosotros. Pero la Biblia es dosista. Dios creador, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la creación. Y lo que Zacarías está anunciando es el dosismo. Por miles de años, desde Génesis 3:15, Dios había prometido la simiente de la mujer y no había llegado. Y el pueblo de Dios creyente añoraba y anhelaba y lloraba el cumplimiento de la promesa. Lloraban por la venida del Mesías. Y Zacarías, el penúltimo autor del Antiguo Testamento, dice, se está cortando el tiempo, se está cortando el tiempo. Aguante un poco más. Dice que este rey justo y salvador. Otra, mejor traducir, justo y salvado. El término en el original es pasivo, no es activo. No es salvador, no es uno que salva, es uno que fue salvado. Yo entiendo las ganas de interpretarlo justo y salvador, porque pareciera más lógico, ¿verdad? Cristo viene para salvarnos a nosotros, es salvador, pero no, hermano. Es justo y salvado. ¿Por qué? Porque Él viene a una catástrofe. La forma en que va a salvar será un desastre. Crucificado el rey en una cruz. ¿Y quién es lo que lo va a salvar? Es justo, hasta Pilato lo declara justo.
Me lavo las manos, yo no hallo ningún mal en este hombre, haga lo que ustedes quieran. Hasta el impío Pilato lo declara justo, pero necesita ser salvado. ¿Y quién lo salva? Versículo 1, Jehová, su Padre lo salva y lo resucita después de 3 días. Justo y salvado. Jehová manda a su Hijo y Dios Padre lo salva de todo lo que tenía que hacer. Hija de Sión, mi hijita, no estés triste, alégrate. Estas son las palabras tiernas de un papá misericordioso, en control de todo. Hijita, no llore, alégrate. Este rey vendrá cabalgando sobre un burro. No viene en caballo de guerra. ¿Cómo se llama el caballo de Alejandro Magno? Historiadores. ¿Se sabe? Bucéfalo. Bucéfalo significa cabeza de buey. Ese caballo tiene que haber sido impresionante. Usted sabe que los caballos de guerra añoraban la guerra. Cuando oían, dicen, ¿verdad? Cuando oían guerra, se ponían inquietos los caballos y querían ir a matar gente. Usaban los caballos no solo para cabalgar, sino el mismo caballo mordían y aplastaban gente. Eran de verdad. Y dice que este caballo era un monstruo de caballo y 30 años, no sé cuánto tiempo Alejandro Magno lo usó hasta la India en sus guerras, y Alejandro Magno iba a la cabeza de su ejército, ¿verdad? Con ese caballo, y lloró, no sé, seguro la mitad de mito, pero casi se quería suicidar cuando murió su bucéfalo. Bueno, Jesucristo no vino montado en un bucéfalo, en un burro. Es más, un pollino de burro que nunca se había domado. Y se sienta en su burrito y va caminando. Y esto está citado tanto en Mateo como Juan porque era impresionante. Pero nos dice mucho, hermanos, que la naturaleza del reino de Cristo, oiga, y la forma de conquistar no es la forma del mundo. Nuestro mundo solo sabe de fuerza, intrigas, sobornos o bombas. Eso es el poderío de nuestro mundo. Aquí no tenemos bombas, pero tenemos todo lo demás. Jesús no viene a traer su reino de ninguna de las formas de este mundo, hermano. Viene humilde, montado en un burro. Ahora quiero dirigir su atención a capítulo 12, versículo 10, aquí mismo en Zacarías. Esto es parte de todas estas profecías que son un conjunto de 9 hasta el final del libro, 9 a 14. Y hay otro versículo, no tenemos tiempo de ver todos estos capítulos, ¿verdad? Pero fíjese en 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese versículo también está citado en el Nuevo Testamento. Aquí se profetiza que llorarán por quien traspasan. ¿Cómo vence Jesucristo, hermano? Traspasado. Viernes Santo de esta semana celebraremos crucifixión, clavos, perforando pies y manos, lanza en su costado donde sale agua y sangre.
Cristo vence sufriendo y muriendo por su pueblo. ¿Y cómo responde su pueblo? Y chicos, estamos acercándonos, los jóvenes de la tarde, a algo que le voy a preguntar. No voy a decir más. Escuchen de aquí al final del sermón para la respuesta de la tarde. Cristo sufre y muere por su pueblo. ¿Y cómo responde según este versículo? ¿Cómo responde su pueblo? Se aflige porque Dios derrama espíritu de gracia y de oración. ¿Cómo llamamos nosotros? Afligirnos, porque Dios pone en mi corazón la conciencia del por qué mi rey está muriendo. ¿Cómo llamamos eso? El arrepentimiento. Pondrá espíritu de arrepentimiento en mi corazón. Mi rey está muerto, lo están traspasando por mí. Volviendo a capítulo 9, versículo 11. Volviendo atrás a capítulo 9, versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, hija de Sión. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Por la sangre de tu pacto serás salva. Esta frase, sangre de pacto, está usada pocas veces en la Biblia. Éxodo habla de la sangre del pacto con que fue pringado el pueblo. ¿Se acuerdan en Sinaí? Mataron en la entrega de los 10 mandamientos y pringaron el pueblo entero con la sangre expiatoria del cordero. La sangre del pacto. Queda lavado por sangre. Y en el libro de Hebreos dice que Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, nos ha redimido. La salvación, hermanos, número 1, es pactual. Es pactual. Dios no está inventando. La Biblia no es relatos aleatorios de cosas que suceden al azar. Y es por esto, papá, mamá, espero que usted le esté enseñando a su hijo todo el Antiguo Testamento, porque hay un solo hilo. Hay un solo hilo que se llama un pacto. Y la sangre del pacto es la sangre del pacto antiguo que Dios establece con Abraham. Seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Confirmado en Sinaí y ratificado eternamente en Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Por la sangre del pacto serás redimido. Dios no está inventando nuevas cosas, está cumpliendo fielmente, porque es Dios fiel de pacto. Y siempre hay sangre. Siempre hay sangre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos nuestra vida. Y la vida se representa por la sangre, y usted pierde su sangre y pierde su vida. Siempre hay sangre porque debemos la vida. Y Dios provee el sustituto, primero en el Antiguo Testamento por el Cordero del Sacrificio, y en Cristo Jesús, su Hijo eterno. Y resulta que este rey, de que habla versículo 9, este rey humilde y pacífico, cabalga hacia su muerte. Es por eso que en medio de las hosanas y la alegría, las palmeras de la gente, el día de Domingo de Ramos, Jesús para y llora. Jesús sabía lo que iba, hermano. Para y llora. Jesús no estaba engañado, la gente no sabía, la gente creía que era el rey, que tal vez los iba a librar de los romanos, qué sé yo. Pero Jesús sabía hacia qué cabalgaba en ese burrito humilde. Él no venía para vencer como el mundo, Él iba a vencer en una cruz.
Y la última parte del versículo 11, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Qué es eso? Bueno, en Palestina, hermanos, una tierra árida, tenían cisternas para la poca lluvia que caía, recoger la lluvia en cisternas. Una cisterna sin agua obviamente no da vida. Ahora, ¿quién recuerda cuando tiraron a Jeremías en una cisterna, un pozo, una cisterna, y alguien lo liberó? ¿Quién recuerda quién lo liberó? ¿Alguien recuerda? Ebed-Melech. Recuerda ese nombre, lo vamos a ver en el cielo, Ebed-Melech. Y si no recuerda el estudio para nada, entonces no está entendiendo esto tampoco. A veces agarraban y metían en una cisterna presos, porque de ahí no se puede salir. Es un pozo hecho por los hombres. Y esa cisterna no tiene agua. Y dice, yo he sacado. Y muchas veces en la Biblia Dios pone en el pasado lo que lo va a hacer. Es tan fijo para Dios que lo pone como un hecho. Como Pablo dice en Romanos 8, lo he justificado, santificado y glorificado. No hemos sido glorificados todavía. Pero Pablo dice, es un hecho. Aquí Dios dice, yo los he sacado de la cisterna sin agua. ¿Y qué significa, hermanos? Muerte segura, una cisterna sin agua. Ahora, combinemos los dos conceptos, sangre y presos en una cisterna, liberación. Señalan las dos cosas hacia las cuales Jesucristo iba en ese burro. Iba a expiar nuestra culpa, sangre derramada, e iba a librarnos de la esclavitud al pecado. Jesús cabalga en su burro, sabiendo que iba a ganar, a vencer, mediante su muerte expiatoria y su resurrección en gloria. Cubre nuestras ofensas con su sangre, gloria a Dios. Y rompe el poder del pecado sobre nosotros, la muerte, en su resurrección. Gloria a Dios. Ambas cosas fueron resultado del pecado, culpa y esclavitud. Y Jesucristo vence los dos. Cubre nuestra culpa y nos libra. ¿Cómo armonizar llorar con alegría? ¿Cómo armonizar llorar por aquel que traspasaron con alégrate, hija de Sión? Sí, hermano, se armonizan. Seguimos llorando por nuestras ofensas. Seguimos llorando por nuestras ofensas. Debemos llorar nuestras ofensas. Y nos gozamos porque el Salvador vino nuestro Rey. Siempre debe ser nuestra actitud ambas cosas. En medio de gozo hay solemnidad y en medio de la solemnidad hay gozo. El Domingo de Ramos, el Rey Jesucristo fue enviado del cielo y cabalga hacia las últimas acciones que debe cumplir para nuestra salvación. Gracias a Dios en Cristo. 3 cosas para terminar. 1. Celebremos. Vamos para nuestras casas con corazones celebrando, dando gloria y gracias a Dios. 2. Siempre confesemos nuestros pecados. Solo porque no seguimos ofreciendo corderos y becerros no quiere decir, hermanos, que nosotros ya no pequemos. Siempre confesemos nuestros pecados, dando las gracias a Dios por Cristo. No confesamos los pecados como si mi confesión me vaya a salvar. Confieso mis pecados porque Cristo murió una vez por todas. Y 3, en toda circunstancia, porque Cristo no ha vuelto, así como ellos esperaban su primera venida, esperamos la segunda venida de Cristo. En toda circunstancia pongamos los ojos en Dios, nuestro Salvador, y no en los hombres. Y perseveremos hasta el fin. Amén.
Oremos. Padre, gracias por enviarnos a Jesucristo. Gracias, Jesús, porque sabías a lo que viniste. Obra terrible, ni por ti mismo, sino por otros, por nosotros. Gracias, Señor Jesús. En este Domingo de Ramos, recordamos, conmemoramos tu entrada a Jerusalén. El Rey verdadero que no fue reconocido como tal, pero nosotros sí, te reconocemos. Te reconocemos. Y en medio de nuestras lágrimas, Señor, porque sabemos que somos pecadores, reconocemos nuestras ofensas. Pero aún con las lágrimas en los ojos, escuchamos otro llamado tuyo: alégrate, hija de Sión. Gózate, hija de Jerusalén. Y nosotros nos gozamos en este día en Cristo, nuestro Salvador, que sí murió, pero resucitó. Y Padre, en esta semana, de manera especial, permite que nosotros podamos meditar, gozarnos, crecer, reconfirmar nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.